articulación es esa? La rodilla, sí, la tibia. Superficies articulares, ¿cuál dirían? Y la rodilla tiene altísimas superficies articulares, porque por este lado está la tróclea, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Con qué se articula la tróclea? Con la rótula. ¿Y qué tiene atrás el fémur para articularse con la tibia? El peroné, No, los meniscos. tiene cóndilos, ¿no? Ah, sí. Tiene un cóndilo medial y un cóndilo lateral, y esos cóndilos son los que se van a articular con los cóndilos de la tibia. ¿Sí? ¿Qué hay entre los dos cóndilos del fémur? Una fosa. Una fosa. ¿Cómo se llama la fosa que hay entre los cóndilos? La cráneo, Fosa intercondilia. intercondilia. Y la tibia tiene una tuberosidad intercondilia o una apófisis intercondilia, ¿no? Entre los cóndilos. Bueno, ¿qué dijimos que era esto? Tendones, Ligamentos. ¿Cómo Ligamento. definimos un ligamento? Medial. Bueno, ¿pero qué es un ligamento? Cordón de tejido fibroso. ¿Qué? Une los huesos entre sí. Y eso blanquito que está ahí es el cartílago articular. ¿Cuál es el otro elemento constante que tienen las diartrosis? La cápsula articular, que es un saco fibroso que mueve la articulación. ¿Y cuáles son los elementos inconstantes? Bueno, uno son los ligamentos, que a veces están, a veces no están. ¿Qué más vimos como elementos inconstantes? Los meniscos. Los meniscos que los ven acá, ¿no? Que son este que está acá y este que está acá. Entonces hablamos de un menisco medial y un menisco lateral. lateral. ¿Sí? Y otro hablamos que había un cartílago marginal, ¿no? Que estaban en las cavidades, que ampliaban las cavidades. Son los elementos inconstantes. Marginal. Listo, me pasa la siguiente por favor. Bueno, entonces, esa es la rodilla, pero esa es la rodilla de un humano. ¿Y por qué la reconocen allá a simple vista que es la rodilla de un humano y no la de un bovino o un equino? Solo tiene este ligamento rotuliano, porque los que van a los lados, estos que van a los lados, no están saliendo de la rótula, no son rotulianos. Los ligamentos que van a los lados se llaman ligamentos colaterales. Y hay un colateral lateral y hay un colateral medial. Esa vista es craneal o Craneal. Si se ve el ligamento es porque es craneal. ¿Ah? Y ven dos ligamentos allá formando una X. Sí. Ligamentos cruzados. Hay un cruzado anterior y hay un ligamento cruzado posterior. Pasemos a la siguiente. Bueno, el cartílago marginal, que en la presentación que tenía ayer no lo mostré. Entonces miren, ¿qué hueso es este que viene acá? El coxal, El coxal. ¿Y este? el fémur, El fémur. Entonces, este cartílago que va acá, rodeando la cavidad, se llama cartílago marginal. ¿Sí? Como está rodeando el acetábulo, entonces le dice ligamento acetabular. Este es un ejemplo de cartílago marginal. ¿Para qué sirve? Ahí dice, rodea la cavidad articular, aumenta la extensión de la cavidad y la protege, evita fracturas de su borde. Eso es lo que hace el cartílago marginal. Solo está en las cavidades articulares. Y en el cuerpo solo hay dos cavidades articulares. ¿Cuáles son? La cavidad glenoidea. ¿De dónde? ¿Dónde está la cavidad glenoidea? En la escápula, ¿no? sí. Y la otra cavidad articular, ¿cuál es? La cavidad acetabular. En ciertas vértebras cervicales, no sé si han visto que el cuerpo de la vértebra cervical
en la parte craneal es convexo, mientras que en la parte caudal es cóncavo. ¿Sí? Eso lo imagino, por lo menos. Bueno, esa cavidad cuando es muy profunda también se le dice cavidad glenoidea. A vértebras cervicales que tienen esa cavidad caudal profunda y que la siguiente vértebra tiene una superficie convexa amplia, entonces habla ahí nuevamente uno de una cavidad glenoidea y cabeza, ¿no? Porque tiene esa forma redondeada, por lo que la cavidad es profunda. Pasemos a la siguiente. Bueno, eso ya lo vimos. ¿Cuáles son las dos diartrosis y enartrosis que hay en el cuerpo? Bueno, ¿qué es enartrosis? Las articulaciones que pueden hacer todos los movimientos, ¿no? Y vemos que hay dos articulaciones en el cuerpo que hacen todos los movimientos. ¿Cuáles son? Escapulohumeral y coxofemoral, o sea, la del hombro y la de la cadera. Pueden hacer esos 9 movimientos o participar en la elaboración de esos 9 movimientos. Y escapulohumeral. Bueno, pasa a la siguiente pues. Bueno, preguntas, dudas de las diartrosis, de las articulaciones que tienen movimiento. Que hay que saber que hay unos elementos constantes. ¿Cuáles son? Superficies articulares. ¿Qué es una superficie articular? El extremo del hueso que se está articulando con el otro. Entonces, por ejemplo, la articulación coxofemoral, ¿cuáles serían esas cabezas, esas superficies articulares o caras articulares? La cabeza del fémur y la cavidad central. Para dar un ejemplo. Ahora, esas superficies van rodeadas de cartílago articular, que es ese cartílago blanco que acabamos de ver en la rodilla. Y que es el otro elemento constante que tienen las diartrosis. La cápsula articular, que es un saco fibroso que envuelve la articulación. ¿Para qué sirve la cápsula articular? Para protegerla. Protege. Y además tiene una membrana interna, ¿no? ¿Y cómo se llama esa membrana interna? Membrana Líquido sinovial. ¿Y el líquido que produce la? Sinovia. Sinovia. La sinovia lúbrica. ¿Listo? Bueno. Elementos inconstantes. Ligamentos. Meniscos. Y el cartílago marginal que acabamos de hablar. Bueno. Ahora, las otras articulaciones se llaman sinartrosis. Las sinartrosis se caracterizan porque no tienen movimientos. ¿Ustedes alcanzaron a ver sinartrosis o no? Bueno, ¿dónde se localizarán las sinartrosis? Las En el cráneo. articulaciones que no tienen movimiento. En el nasal. Principalmente a nivel de la cabeza y a nivel de la cara, ¿no? Solo hay una articulación en la cabeza que tiene movimiento. Mandíbula. ¿Cómo se llama esta articulación? Maximandíbula. Temporomandibular. El temporal, que es el hueso donde están las estructuras del oído, y la mandíbula. Temporomandibular. Bueno, entonces las sinartrosis son articulaciones inmóviles. Las primeras son las suturas. ¿Qué son las suturas? Son las que unen los que hay huesos. en el cráneo. ¿Conocen los huesos del cráneo? Sí. Bueno, entonces se une frontal derecho con el izquierdo. Hay una sutura ahí, hay una línea de unión que tiene una forma como medio de serrucho, estilo de serrucho. Crecen los huesos y quedan soldados completamente. ¿Sí? La mayoría de los huesos del cráneo quedan soldados. Una vez se completa el crecimiento de la cabeza, los huesos quedan completamente soldados. ¿Sí? Entonces, si se articula, por ejemplo, el frontal con el nasal, ¿cómo se llamará esa articulación? Fronto, nasal o naso frontal, ¿no? Y entonces, si se articula el nasal con el maxilar, ¿sí? Naso maxilar.
O a poner la mal, ¿sí, no? O sea que para nombrar las suturas, lo que hay que nombrar es los nombres de los huesos. Si uno se conoce los nombres de los huesos, pues el punto de unión ahí va a llevar el nombre de los dos huesos. Esas articulaciones quedan soldadas completamente. No va a haber movimiento. Profe, pero en sí se puede nombrar así como usted dice, combinando Los nombres, sí, claro. el problema que Es que finalmente todas las articulaciones lo que hay que nombrar es los huesos que se están uniendo, ¿no? Hay algunas con unos nombres específicos, por ejemplo esa que está ahí en la foto. ¿Reconocen qué hueso es ese? El coxal. Los dos coxales, ¿no? Bueno, pero eso hablamos ahorita un poquito más adelante. Las suturas están en el cráneo y entre los huesos de la cara. Sindesmosis son las articulaciones que se unen por medio del tejido fibroso. No hay movimiento. ¿Sí? ¿Qué articulación conocen o qué huesos se unen entre sí por medio del tejido fibroso? Las vértebras. Las costillas no. Las vértebras. Bueno, ¿se acuerdan del sacro? Ah. El El sacro esternón. son 5 vértebras, ¿no? En el bovino y en el equino, 5 vértebras que finalmente quedan completamente soldadas. ¿Qué tal? Que en el sacro, por ejemplo, el sacro, todas las vértebras quedan completamente soldadas, ¿no? ¿Cuál es el medio de unión? El tejido fibroso. Entonces esa sería una sinartrosis de tipo sindesmosis. ¿Sí? Bueno, ustedes saben, o creo que saben, que los huesos se originan a partir de tejido fibroso o de tejido cartilaginoso. En el feto como tal no hay tejido óseo. Lo que hay es tejido fibroso y tejido cartilaginoso. ¿Sí? ¿Qué pasa con esos tejidos? Esos tejidos, por medio de unas células que son los osteoblastos, tienden a osificarse, o sea, a ponerse duros. ¿Sí? Entonces, claro, en los animales jóvenes se unen las vértebras sacras y puede haber algo de movimiento, pero en el animal adulto ya quedan completamente soldadas. Entonces, una sinartrosis de tipo sindesmosis, esa es una entre las vértebras sacras. ¿Dónde se les ocurre que puede haber otra sinartrosis de ese tipo? Que Esternón. sea por tejido fibroso. El esternón, ¿no? En el esternón. El esternón tiene una característica que es que es tejido cartilaginoso. El cartílago también tiende Ah, a sí. osificarse. ¿Ven? Bueno, ¿cómo se unirá el radio con el cúbito? Por ejemplo, en el caballo, que se fusionan los dos huesos por medio del tejido fibroso. ¿Cómo se une la tibia con el peroné? Por medio del tejido fibroso. ¿Cómo se unen los metacarpianos entre sí? Por medio del tejido fibroso. O sea que todo eso serían ejemplos. Falta alguien que por firmar. Y allá atrás falta. Entonces, esos serían ejemplos de sinartrosis de tipo sindesmosis. ¿Cuál es la célula que forma hueso? El osteoblasto. Osteoblasto. ¿Saben cuál es la célula que forma cartílago? No. El osteocito es un osteoblasto inmaduro. ¿Ah? Se llama condrocito. Condrocito. El condrocito es la célula que forma cartílago. Y todo lo que sea con cartílago se denomina. Y todo lo que sea cartílago se denomina condral. Condral. ¿Sí? Entonces miren que aquí, sutura, ¿dónde están? En la cabeza. Sindesmosis, sacro, metacarpianos, metacartarsianos,
radio y cúbito, tibia y peroné, ejemplos de sindesmosis, sincondrosis, condrosis, dijimos que ¿quién forma el cartílago? Los El condrocito. condrocito. Entonces la sincondrosis son articulaciones que se forman por medio del cartílago. Entonces, por ejemplo, el esternón. ¿Cómo se llaman los diferentes segmentos que forman el esternón? ¿Hay varios segmentos? ¿O el esternón es un solo hueso así como coger el pelo? No. ¿Cómo se llaman esas porciones químicas que forman el esternón? Esternebras. Esternebras. Vértebras. ¿Cuál es el medio de unión entre las esternebras? Cartílago. Entonces son ejemplos de sincondrosis. ¿Qué otra articulación habrá en el cuerpo que el medio de unión sea cartílago? ¿Dónde hay cartílagos? Bueno, en la oreja sí, pero el cartílago no se articula con ningún huesito. La rodilla. Los dedos. La rodilla. Bueno, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo se programan las costillas ventralmente? ¿Ustedes han comido costillitas? ¿Sí? Las costillas son blancas, blandas. Esos son los cartílagos costales. Entonces, cada costilla en su parte ventral, o sea, cuando llega aquí al esternón, no se articula directamente la costilla con el esternón, sino que cada costilla tiene un cartílago costal. ¿Sí? ¿Cómo se llama la unión de la costilla con el cartílago costal? Esa es la articulación costo-condral. Articulación costo-condral. ¿Entre quién y quién? Entre La costilla y el esternón. y el esternón no, y el cartílago costal. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Resulta que como cada costilla tiene cartílago costal, entonces las primeras 7 costillas se articulan directamente con el esternón. Las primeras 7 u 8 se articulan directamente con el esternón. ¿Sí? Pero ¿cuántas costillas tiene una vaca? Y el caballo, 18, ¿no? Entonces resulta que la superficie del esternón está formada por 8 esternebras. Entonces no hay campo para que se articule cada cartílago costal. Entonces se unen entre sí y forman un arco que recibe el nombre de arco costal. Entonces, ¿qué es el arco costal? La unión de cartílagos costales, no de las costillas, de los cartílagos costales. ¿Listo? O sea que ya llevamos un ejemplo de una sincondrosis. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama la articulación? Costo-condral. Esa es una. La otra, ¿cuál es la que acabas de mencionar? El arco costal, la unión de cartílagos costales. Ahí no hay movimiento, por eso son sinartrosis, de tipo sincondrosis. ¿Sí? Estamos hablando de sincondrosis. Ahora, esos cartílagos costales se articulan finalmente con el esternón. ¿Cómo se llama la articulación? ¿Cómo se llamaba la de arriba? Costo-condral. ¿Cómo se llama la que hay entre el esternón y el cartílago? Esternocondral. Externo. Condral. Condral. Una era costo-condral, la otra externo-condral. ¿Esas articulaciones tienen movimiento? No. No, pues si es que estamos hablando de sinartrosis, sin movimiento. Articulaciones en las que el medio de unión es cartílago. Sínfisis, ¿han oído hablar de alguna sínfisis? La sínfisis pélvica. La sínfisis pelviana, ¿no? Pelviana. Cuando dos huesos similares se Se unen en la unen. línea media. Uno,
la sínfisis pelviana, se unen los dos coxales en la línea media, quedan completamente soldados. Ahí no hay movimiento. Aparte de la sínfisis pelviana, que les digo que es que se unan dos huesos similares en la línea media, ¿qué otra sínfisis habrá? Péguense una escaneada de arriba abajo. Única. La mandibular, donde se unen las dos ramas de la mandíbula, sínfisis mandibular. O sea que solo hay dos sínfisis, ¿sí? Sínfisis mandibular y sínfisis pelviana. Sínfisis pelviana. Esa sínfisis pelviana también se le dice sínfisis púbica. ¿Qué es eso que estamos viendo? Esa que estamos viendo ahí, esa es la sínfisis pelviana o púbica. Bueno, y para ver la siguiente sinartrosis, que se llama gónfosis, les tengo una pregunta. Las piezas dentarias, o sea, los molares, los premolares, los incisivos, los caninos, ¿harán parte del esqueleto? Sí, sí, Pues esa es la pregunta. Entendí que sí. ¿Quién más dice que sí? Entonces el resto dice que no. ¿Quién dice que no? O sea, dos dicen sí y una dice que no, y el resto. Pues sí, porque los dientes son un órgano diferente y el esqueleto es otro órgano. Claro, claro. Entonces uno lleva, por ejemplo, un hueso al microscopio y ¿qué ve? ¿Cuáles son las capas de un hueso? ¿Esas las vieron? No. ¿No? Que hay periósteo, sustancia compacta, Pues de los sustancia dientes no. esponjosa, endostio, médula ósea. Eso es lo que ve uno al microscopio si lleva un pedazo de hueso, las capas del hueso. Si lleva uno un diente, ¿qué ve? Bueno, si lleva un diente con caries, le ve caries. Pero ¿cuáles son las estructuras del diente? ¿Qué tiene un diente? La raíz, Tiene dentina, del tiene cemento, esmalte. tiene pulpa, tiene nervio, son unas capas completamente diferentes. No tienen nada que ver con un hueso. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos ayer que era un hueso? Eh, ¿Qué es una, un hueso? un, Un órgano, un órgano, un conjunto de células similares que cumplen una función, digamos que sostén, protección, locomoción, forma. ¿Sí? El diente es un órgano, pero es diferente del hueso. ¿Sí? Que se articulan, claro, porque estamos hablando de articulaciones. Entonces, ¿cómo se llama la articulación que hay entre los huesos y los dientes? Gónfosis. ¿Hay movimiento? No, porque es una sinartrosis. Ay, pero los dientes de leche, que se llaman dientes deciduos, que se cambian, eso es diferente, ¿no? No es que haya movimiento, pues hay movimiento cuando la muela se va a caer, o el diente se va a caer, o hay que sacarlo, ¿no? Bueno, y la última sinartrosis se llama esquindilesis. Esquindilesis. Ustedes saben cómo se llama el hueso que divide la cavidad nasal en derecha y en izquierda. Hay un hueso allá. el bómer. Sí, ¿el qué? ¿El bómer? El bómer. Entonces, el bómer es un hueso con que se prolonga con el cartílago nasal. Entonces, si se perfora uno el cartílago, aguanta, ¿no? Pero si uno llegara a perforar el hueso, pues, pucha, ahí sí, no aguanta. Porque el sangrado, el dolor, sería una fractura, sería terrible, la inflamación y todo el cuento. Pero el hueso que está allá se llama nasal. ¿Dónde se incrustará ese hueso? Caudalmente allá, atrás, en un huesito que se llama el etmoides. Pero él también se encaja acá, en el hueso que viene acá. Tiene que encajar acá.
¿Cómo se llama este hueso de acá? Lágrima. Abajo. Mandíbula, maxilar. Entonces el maxilar tiene unas apófisis palatinas que forman el paladar duro, ¿no? Entonces el hueso llega y tiene una ranura y ahí se inserta el vómito. Entonces cuando una lámina de hueso se inserta en una ranura, es una esquindilesis. Y la única que hay en el cuerpo es la del vómito en el maxilar. Esas son las sinartrosis, las clases de sinartrosis que hay en el cuerpo. ¿Serán importantes para el veterinario? Sí. Más o menos, ¿no? ¿Cuáles son más importantes? Las diartrosis. ¿Por qué las diartrosis? Son las que se dislocan, las que se fracturan. ¿Sí? Bueno, ya una cirugía en cabeza es una cirugía complicada, ¿no? Y tiene que ser un animal muy valioso. Por ejemplo, en caballos, ¿no? En caballos que se levanta el caballo y patea al otro, le rompe la mandíbula, pues si es un animal valioso, pues se le pone placa, ¿no? Pero si es un animal que vale 2 millones de pesos, pues sale más cara la placa, la cirugía que el caballo, ¿no? Bueno. Y las otras clases de articulaciones son las anfiartrosis. Las anfiartrosis están en la línea media, ¿no? La línea media. ¿Qué hay en la línea media? Escaneense. Yo que tengo en la línea media de huesos. La cabeza y qué más. Y la columna vertebral. ¿Sí? Entonces, ya vimos que en la cabeza lo que hay principalmente es suturas. ¿Cierto? Listo. Y ya saben que las vértebras tienen arco y tienen cuerpo. ¿Eso lo tienen claro? ¿Sí? El arco es la parte dorsal, el cuerpo es la parte ventral. ¿Cómo se articulan entre sí los arcos? Los arcos de las vértebras. ¿Qué tienen para unirse entre sí? Superficies articulares. Superficies articulares. ¿Cómo se llaman? Superficies articulares craneales y caudales. Y eso son las diartrosis. Tienen movimiento. Movimiento de... ¿Cómo se llama este movimiento? Deslizamiento. Pero entre los cuerpos de las vértebras, que les pregunté que se había comido mucho con espinazo o con, ¿sí? Entre esos cuerpos de las vértebras va un disco de fibrocartílago. Y ese disco de fibrocartílago, el cartílago en general tiene mucha agua dentro de sus componentes. ¿Y para qué sirve el agua del cartílago? Para lubricar. ¿Quién lubrica? La que lubrica es la sinovia. ¿Sí? Para el movimiento. cartílago tiene agua en su interior. ¿Cómo? Para amortiguar. Claro, entonces saltamos y los cartílagos amortiguan. Y ese amortiguamiento, ¿qué hace con la articulación? La está protegiendo. ¿Listo? Entonces el cartílago entre las vértebras, esos discos de fibrocartílago, ceden y hay estiramiento, ¿no? Pues uno estira la columna y tal, pero no hay un movimiento completo como el que sí hay a nivel de las apófisis. Entonces cuando hay un movimiento, pero es limitado, hablamos de anfiartrosis. Y el ejemplo son los cuerpos de las vértebras donde se interponen esos discos de fibrocartílago. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, esto de otra universidad. No. Pásala. Listo. Entonces, esa es una cabeza de ¿qué? De equino. De equino. ¿Qué huesos serán estos? Frontal. Frontal, Nasal. ¿Cómo se llama esta articulación? Frontonasal. Nasofrontal. Este hueso de acá, Lagrimal. lagrimal, ¿con quién se articula? Entonces, ¿cómo se llama? Nasolacrimal. Y así sucesivamente. Ahora, en los animales jóvenes, las suturas son visibles, pero en la medida
que pasa el tiempo, se tienden a osificar cada vez más. ¿Sí? Los huesos con la edad se vuelven cada vez más duros. Esa sustancia esponjosa cada vez se vuelve una sustancia compacta. ¿Sí? Entonces se cae un viejito del andén, se rompe y para soltar esa vaina, es un camello. Se cae un chino, el chino para corriendo y a los 3 días está bien. ¿Sí? Entonces en animales jóvenes el pronóstico de una fractura es bueno, ¿no? Pues si uno tiene un perro de hasta de 10 años, pues uno lo mete a cirugía y tiene buen pronóstico. Pero ya un perro de 14 años, pues ya hacerle una cirugía que vale un billete, pues el pronóstico no es así como tan bueno. ¿Listo? Bueno, entonces con la edad, uno ve un cráneo de un animal viejo, ya no sabe hasta dónde llega el frontal, dónde empieza el nasal, dónde empieza el lagrimal, porque desaparecen esas suturas. ¿Sí? Pásame la silla. Ay, bueno, de una vez, miren qué hueso es este. El Ese es el Bomer. Bomer, miren. Bomer. ¿Y cuál es este hueso? El maxilar. Y el maxilar tiene unas apófisis palatinas que forman el paladar duro y ahí se incrusta. ¿Sí? Entonces, Bomer en el maxilar. Esa sería la esquindilesis. Listo, ahora sí, pasemos la siguiente. Bueno, ustedes ven esa imagen y reconocen algo o nada. Ese es el occipital. Sí, de un caballo, ¿no? Sí, por la cresta. ¿No? Entonces, este es el cráneo. Este sería el occipital. ¿Y este qué hueso? El que viene ahí, ¿qué El sería? atlas. El atlas. ¿Cómo se llama la articulación? Atlanto-occipital. Atlanto-occipital. ¿Cuáles son las superficies articulares? Los cóndilos del occipital Y la superficie craneal. y las superficies articulares craneales del atlas. ¿Listo? Y esa goma azul, ¿qué me estaría representando? ¿Cuáles discos? ¿Los discos intervertebrales? No. La médula. No, la médula va en el centro, ¿no? Bueno, entonces aquí yo tendría un saco, ¿cierto? Que envuelve la articulación. ¿Qué hay dentro del saco? No, ¿qué hay dentro de una cápsula articular? Líquido Una sinovial. membrana sinovial que produce sinovia, ¿sí? Entonces, eso se llama el fondo de saco. ¿Fondo de saco de quién? De la articulación. ¿Y qué hay dentro del fondo del saco de la articulación? Líquido Sinovia. Entonces, esto lo Sinovia. que está representando es la sinovia en el interior de la articulación. Pasemos a la siguiente. Bueno, y entonces vamos acá, en esta articulación de acá. Articulación Atlanto-occipital. Ahora, entre atlas y axis. Atlanto-axi. Con X, ¿no? Axi, ¿no? ¿No era axi? Bueno,